Hola maestro, estoy en Sodimac para buscar los perfiles y soldaduras que necesitamos para el proyecto de hoy. En este caso vamos a hacer una reja para los ventanales de mi cliente. Con todo listo, vamos a la obra. Paso 1. Evalúa el ventanal. En este caso, identifique que el ventanal es de corredera y tiene dos hojas del mismo ancho y del mismo alto. Y la distancia del ventanal a la piscina es de 90 centímetros, por lo que la opción más conveniente es hacer dos protecciones correderas que se traslapen en el centro. Paso 2. Defina los accesorios. Para hacer las protecciones debemos tomar en cuenta las medidas de los accesorios que utilizaremos en la confección de los bastidores. Debemos instalar dos rieles tipo U100, paralelos y al borde superior, uno para cada hoja o bastidor de las protecciones de corredera. Estos rieles utilizan carros de 100, un par por bastidor. A esto debemos agregar el pivote de 25 milímetros para la parte inferior del bastidor, que va inserto en un canal U al suelo y soldado en los extremos. Como ya tenemos la medida del ancho y del alto de la ventana, junto con la medida de los accesorios, podemos deducir que el porte de nuestro bastidor será 204 centímetros de altura y 112,5 centímetros de ancho. Recuerde siempre utilizar los implementos de seguridad. Tomaremos los perfiles U100 y les haremos cortes longitudinales a cada lado de la parte inferior, que es por donde cuelga o se soporta el carro de 100. La medida de este corte es del porte del carro. Los rieles los fijaremos al premarco existente con tornillos lentejas autoperforantes de 3/8 pulgadas. Paso 3. Limpia los perfiles. Para este proyecto vamos a usar dos perfiles 50-20 en 2 milímetros y 25 de 20-20 en 2 milímetros. Es importante limpiarlos utilizando diluyente Duco a la piroxilina con wipe de algodón. Paso 4. Corte los perfiles. Debemos hacer dos bastidores con los perfiles 50-20 en 2 milímetros. Entonces, con esmeril angular de 4,5 pulgadas y un disco de corte para metal de 1 milímetro de espesor, procedemos a realizar 4 cortes de 204 centímetros, que es la altura, y 4 cortes de 112,5 centímetros, que corresponde al ancho. A cada uno le haremos cortes en 45 grados, formando una figura trapezoide. Ahora es el momento de hacer 94 cortes que pondremos de forma horizontal en los bastidores. Deben tener una medida de 102,5 centímetros con cortes rectos de 90 grados. Paso 5. Suelde. Antes de soldar, haremos una matriz utilizando un terciado de 18 milímetros y listones de 2x1 cepillados, que nos ayudará a que los bastidores tengan las mismas medidas y las esquinas queden en 90 grados. Para soldar los perfiles utilizaremos una soldadora inverter y electrodos 60-11, 3,32 pulgadas o 2,4 milímetros. Haremos dos puntos de soldadura en cada una de las esquinas del bastidor. Luego lo volteamos, encajamos nuevamente en la matriz y repetimos los dos puntos de soldadura por el otro lado. Esto ayudará a que la estructura no se deforme con el calor al momento de soldar. Después de soldar, recuerde siempre sacar la escoria en los puntos de soldadura. Ahora haremos cordones continuos en círculo de 5 milímetros de diámetro en cada una de las esquinas, idealmente esquinas opuestas en diagonal, evitando que se sobrecaliente y deforme la estructura. Esto lo hacemos en las dos caras para luego continuar con los vértices exteriores e interiores del bastidor. Utilizando la misma herramienta con disco de lija traslapada, grano 40, desbastamos la soldadura hasta llegar al nivel del perfil. Esto lo hacemos en todos los cordones de soldadura. Para una mejor terminación, procedemos a pulir la superficie utilizando discos de pulido de grano 40, 80, 120, partiendo de menor a mayor. Terminado el primer bastidor, vamos por el segundo. Vamos a repetir el mismo proceso para los perfiles 20-20 que irán en horizontal.
los vamos a ubicar el primero a 2 centímetros con respecto al bastidor y luego a 2 centímetros entre cada uno. Ya que posicionamos todos los perfiles y calzan perfecto, procedemos a soldar. Paso 6. Instale. A las dos rejas que ya tenemos listas le instalaremos los carros y los pivotes. Los carros vienen con una pletina para ser atornillada a los perfiles con lentejas autoperforantes de 3/8 pulgadas. Estas pletinas las pondremos a 12,5 centímetros de los extremos, lo que permitirá un buen balance del peso y evitará que los carros se desmonten por el destaje hecho en los rieles. Al bastidor le haremos perforaciones para poder instalar los pivotes, de tal forma que se puede introducir el perno del pivote y lo podamos regular con una tuerca que soldaremos al marco del bastidor. Los rieles los fijaremos al premarco existente con tornillos lentejas autoperforantes de 3/8 pulgadas. Una vez instaladas las platinas y los pivotes, colgamos los bastidores en los respectivos carros, preocupándonos que los pivotes queden dentro de los canales U que servirán de guía. Ajustamos y revisamos que cada uno de los bastidores quede a nivel y corra perfectamente. Paso 7. Pinte las rejas. Ya que tenemos todo ajustado y verificado, retiraremos los bastidores para pintarlos con pintura de esmalte sintético negro marca color. Paso 8. Instale las rejas. Ya tenemos nuestra reja pintada y completamente seca, así que solo debe instalar y ajustar para terminar con el proceso de montaje de las protecciones. Y por último, a los bastidores y al premarco le pondremos estos portacandados. Listo, maestro, con estos pasos ya sabe cómo lograr una reja corrediza para su cliente. Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.